Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 31 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Hoy que en gracia de Dios amanece un día frío por estas regiones neotropicales de la zona ecuatorial, el Andes amazónico, quizá en otras latitudes del planeta, por la luna llena que aconteció iluminando esplendorosa toda la noche, como también estuvo el sol radiante iluminando todo el día. Se decía, según los signos de los tiempos, el día más largo del año. En la medida humana, según los cálculos humanos y pronósticos humanos. Pero el Señor de los tiempos siempre ha estado presente desde antes de la creación misma, desde antes de pulsar las galaxias, el Big Bang hace 14.000 millones de años, según los cálculos humanos, que serían 200.000 que hizo presencia el ser humano en los mismos cálculos humanos, pero que José Ignacio Munilla, hablando en Radio Mariana de Panamá, en Radio María, en la radio de nuestra Santísima Virgen María, que nos trae el mensaje hoy, recordaba a nuestros hermanos ellos, también en ocasión de Santa Rosa de Lima, de Perú, que pueblos hermanos de este territorio Abya Yala, unidos por la emisora, en su canal de YouTube del obispo en Alicante, que en algún momento fue también obispo en San Sebastián, en España, pero que ha sido obispo, que estuvo con las Jornadas Mundiales de la Juventud recientemente, daba un mensaje muy hermoso con relación a estos datos que nos sorprenden como humanos, pero en estos días se meditaba la palabra, la obra humana, la criatura humana, la creación humana está en permanente perfección por la gracia santificante de Dios. Cristo haciendo la transformación y el Padre Creador creando con todas las criaturas, sobre todo con las mujeres, madres, progenitoras allí, para dar a luz, para dar vida, para dar luz y vida. Y mencionaba allí José Ignacio Munilla la escuela divina del amor humano, como también podría ser la escuela humana del amor divino, en tanto que Jesús, entramando en María Santísima como puente en el vientre bendito, como arca de la alianza, Cristo humanado, la divinidad en la segunda persona, tomando asiento el Verbo, con las fragilidades humanas, con las miserias humanas, con las debilidades humanas, pero no en el pecado. Nos da el testimonio, el claro ejemplo de cómo reconectar con el Padre Celestial por la gracia del Espíritu Santo, que es amor, en ese círculo del amor, el Padre, el amante, el Hijo, el amado, y el Espíritu Santo, el amor. Pero allí nos deja un testimonio maravilloso en Nazaret, en Jerusalén, en Belén, la Santísima Virgen María, que por gracia del Espíritu Santo concibe a Jesús en su vientre y nace, acompañado del Padre San José, Padre putativo, también Padre nuestro por participación, acá en la tierra, porque Padre celestial por participación lo declaró ya en su vida pública, muchas veces, su papito José, su madre María y él como Jesús, esa familia de Nazaret,
Y la familia tuya ser amado, tú, discípulo amado, como en la cruz. Juan, el apóstol, traspasado en la misma cruz que traspasó, en la misma lanza que traspasó a Cristo en la cruz, y el corazón de la Santísima Virgen María, 3 corazones en uno solo. Ya es la familia humana, replegada allí, y la familia sagrada que ya se mencionaba. Ese es el Salmo 90 para hoy. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres, para poder conectar con el gozo que sintió Pablo en sus misiones. Le decía a los tesalonicenses al regreso de Timoteo, su discípulo, su hijito, como obispo, como presbítero, como hermano mayor en la fe, que le trae buenas noticias del pueblo de Tesalónica, que ya se vive el gozo del amor de Cristo entre hermanos, una congregación de hermanos compartiendo por la fe, por la razón y por la acción de sus bienes del espíritu, de bienes mentales o intelectuales, bienes del conocimiento, pero también los bienes materiales, las llamadas pertenencias, que no nos pertenecen, son prestaditas, mis seres amados, son incomodato. Hoy nos lo recuerda Jesús también en el Evangelio de San Mateo, con una parábola maravillosa del criado fiel y el criado infiel. ¿De qué lado estamos nosotros? Nos han encargado esta vida, este territorio que somos, este cuerpo, con su espíritu y su alma, todo en uno, 3 por 1. No son promociones de ningún mercado, sino que es la Sagrada Familia inhabitando en el corazón de uno, de cada uno, de todos en uno. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, sintonizando una vida y otra, un soplo de vida, una obra que por hechura de sus manos sigue tejiendo el Padre Creador con todos. Como decía José Ignacio Munilla precisamente ahí en Radio María, de esos 14.000 millones de años, no sé quién le habrá puesto medida. Lo humano pues podrá ser soberbia espiritual, soberbia intelectual o soberbia emocional, pero si ha sido el Espíritu Santo que en gracia de Dios lo ha inspirado para hacer una revelación sin cálculos humanos, es la presencia misma del signo de los tiempos que es Jesús, pasado, presente y futuro, en un eterno presente allí en un habitar. 200.000 años, muy poquito, somos los últimos en la creación, pero somos el orgullo de la creación, del Padre Creador. Se enorgullece de la obra magna que es el hombre, en sentido genérico. Hombre y mujer los creó para seguir procreando, para seguir avanzando en la misma generación sucesiva de la vida en la Tierra, de la Tierra viva, entre las galaxias y el cosmos. ¿Hasta dónde habremos de llegar? Dios lo sabrá. Pero hay que ser conscientes de que esta vida es un soplo y como administradores debemos ser fieles. Y fieles en el amor es, en amor, misericordia y justicia divina, que es santidad, asumir de la voluntad del Padre Creador, de la inteligencia del Paráclito Santificador y de las actitudes de Cristo, Redentor, Sanador y Salvador, que en ese orden natural nos lleven a seguir evolucionando, a seguir co-creando con el Padre, qué maravilla, a seguir salvando almas para Cristo, llevándolas a Cristo, pero empezando por salvar la propia, conversión permanente y seres amados, amando, amar sin medida, sin cálculos, sin miseria, como se dice en territorio, pero sí sintiendo la miseria humana conectada al corazón. Miseria y carderis, misericordia. Misericordia quiero, decía el Señor.
y no buenas razones, no buenas acciones. No nos debemos quedar solamente en un activismo, en un ideologismo, y menos aún ahora en esta sociedad moderna, en ese consumismo, en ese snobismo, las modas y en ese estupidismo. Es que inteligencia artificial. Entonces las cosas ya son las inteligentes. En esto dirán que la inteligencia espiritual, y que entonces ya son las cosas las que tienen espíritu y las que se van para el cielo. Ahora se ve visto más soberbia que esa, y seguramente se podrá decir ahí en las falsas mentiras, en las redes sociales y en los medios, de que también van al cielo. El Espíritu Santo inspiraba ahora con esa inteligencia artificial que hay que llenar de contenidos y de contexto y de información a los que hablan allí, a esos robotitos, que nos han robado la información, el conocimiento y la inspiración, y nos están robando la fe, y nos están robando la familia, y nos están robando la iglesia, y nos están robando la unidad, pero no nos robarán el alma porque es de Cristo. Amén, que así sea. No la podrán tomar. De los famosos tamagotchis que se inventaron los japoneses. Mucha población, pocos niños y todos encerraditos, alimentando una mascotita por un aparatico celular o en su momento pues un artefacto de estos, una cajita de mentiras de estas. Y ahora es lo mismo, alimentando al que ha de ser el que después va a seguir sometiendo, el instrumento del demonio, del patán del enemigo, lo decía José Ignacio Munilla, amando al enemigo, que es el patán, y odiando a Cristo, que es el amigo, que es el hermano, que es el maestro, que es Dios. Y nos llamamos cristianos, seres amados. Lo mismo que poniendo la meta en cosas finitas, en cosas materiales, en un día. Eso se acabó. En un éxtasis de 3 segundos se puede echar a perder toda una vida eterna. No lograr el arrepentimiento, no lograr la conversión, no lograr la sanación, la redención y la salvación. Es el llamado que nos hace el Señor, estar vigilantes, atentos, en guardia, pero no para la lucha, ni para la guerra, ni para la batalla, no, en guardia. Vigilar es ayuno, meditación, oración y ayuno permanente. Para que nadie sabe el día ni la hora, nos encuentren confesados, como decían por ahí. Seres amados, escuchemos al Espíritu Santo ya relativo a la palabra, que su siervo ya la había meditado antes, pero que sea para nosotros un comenzar, un retomar la palabra. Esa es la virtud que concede en gracia el Señor de ser maestro, ir un poquito adelantado, pero no porque sepa más, ni porque sea más, ni porque tenga más, al contrario. Necesita hacerlo antes para poder llegar con alguna cosita. Quienes van llegando ya vienen virginalmente, con una mejor predisposición o sin ningún prejuicio. Dice San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3, en el regreso de Timoteo. Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? Día y noche
suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe, en oración. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos, y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Y en el Salmo 90, nos unimos en alabanza y en súplica. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Es la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. En la oración de Moisés, el hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades, desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hacia los tiempos postreros, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia, cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. En verdad tu furor nos consume, nos deja confundidos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos, los más fuertes llegan hasta 80, pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajos. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Sácianos con tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Señor, vuélvete a nosotros, ¿cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos, llénanos de tu amor al comenzar el día, y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo, afirma así nuestro trabajo. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, entre los versículos 42 y 51. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera
¿A qué hora de la noche va a llegar el ladrón? Se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El criado fiel y el criado infiel. ¿Quién es el criado fiel y atento, a quien su amo deja encargado de su casa para darle de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado, a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. Los aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado, y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Es que maravilloso contraste de nuestro Señor Jesús, como en su amor, misericordia y santidad, que es justicia divina, no la justicia humana, de cálculos, de cuentas, de medidas, no, es un amor misericordioso y justo. Esa tríada es lo mismo, porque es el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Paráclito Santificador. En ese círculo del amor está el Padre el amante, el Hijo el amado y el Espíritu el amor. En síntesis, la vida es el amor. El propósito de la vida es amar. Desde que se nace, se crece y se permanece en esta vida. Y al cerrar este círculo terrenal, en el círculo celestial, en la ciudad de Dios, como dice San Agustín, como ciudadanos del cielo, como decía San Pablo, y como siempre lo decía Jesús, el habitar el reino de los cielos en el corazón, ese tesoro escondido que nos anticipa la vida eterna. El Maestro, después de estar mostrando de su enojo, el celo que lo devora, sus palabras frente a los fariseos, los escribas, hipócritas, falsos, dirían en región torcidos, de doble cara, de doble faz, de doble moral, de ese comportamiento calculado. Cuando le conviene, se hace amigo del hermano. Cuando no le conviene, se hace enemigo del hermano. ¿Será que eso es de cambiar de comportamiento o mantener siempre firme el comportamiento? Como Cristo, que es fiel al Padre Celestial en su sentir, su pensar y su actuar. Se manifestó en su ser, vida y obra, cuando los fariseos le acusaban de expulsar demonios en nombre de Belzebú, cuando lo acusaban de herejías, de blasfemo, de hacer en nombre de Dios las cosas. Digo, pues pregúntele a ellos, a los que han sido sanados, a quienes se les han expulsado los demonios y a quienes se les han perdonado los pecados. Ya por las obras, hechos y acciones los conoceréis. Pero aquí pasa de ese celo a hablar con misericordia, con una parábola, otra forma pedagógica, otra llamarían estrategia, otra manera de llevar el mensaje a todos, además de los discípulos y los más cercanos, sabiendo que estaban allí también fariseos, escribas, saduceos, de los enemigos de Dios, pero también de los amigos de Dios, como Nicodemos, como
Gamaliel, como José de Arimatea, entre otros que habrían allí. Pero seres amados, sin generalizar, esa mística espiritual conecta uno a uno con la divinidad y es lo que Jesús llama a ese juicio individual, mantenerse en juicio, y mantenerse en juicio es en estado de gracia. Esta es una invitación que pareciera de Cuaresma, de la conversión, pero es que siempre, en Cuaresma, en Adviento y en el tiempo ordinario, en esos 3 ciclos, siempre hay que estar conectados en el amor, como un estilo de vida, como una expresión misma de la vida y como un propósito de vida, porque amorosamente, aunque esa es la enseñanza de Jesús, bien lo conocemos por el pecado original, la tendencia a la maldad, al mal, al maligno, a amar al maligno y a odiar al benigno que es Jesús, camino, verdad y vida, confundidos completamente, porque nos sentimos abandonados, porque nos sentimos desahuciados, porque nos sentimos ignorados. No, seres amados, a eso vino Cristo, a reconectar la criatura con la divinidad, a volver a entramar la humanidad y la divinidad, como en la oración de Moisés. Pasando por ser humano, Jesús, en toda su vida pública, 3 años, pero la preparación que tuvo de 30 años y los miles y miles y miles de millones de años que habrá de haber tardado en la eternidad para prefigurar toda esta historia de la salvación y que serán miles y miles y miles de millones después de una eternidad, se pueden echar a perder por lo tan poquito. Decía ahí en los cálculos humanos, Moisés 70, el salmista de David, hablando a Moisés, el amigo de Dios, el hermano, el fiel de Dios, el hermano de Dios, en Cristo para nosotros. Pero en su momento le hablaba la divinidad con esa cercanía. 70 años. Cada vez la esperanza de vida es menos. Hay suicidios, hay homicidios, hay exterminios de la población masivos, genocidios, que se vienen calculando desde hace muchos años, con esa Agenda 2030 y con todos esos movimientos del llamado nuevo orden mundial, el orden económico, porque como dice ahí sí nuestro hermano Fernando Sánchez de la Orden de los Dominicos, porque hemos cambiado el paradigma de amar a las cosas, amar a la tecnología, amar al dinero y odiar a nuestro hermano, utilizar a nuestro hermano y ridiculizar a nuestro hermano, haciéndole bullying. ¿A quién no le hicieron más bullying que a Cristo? Perseguidos. Muchos hay desaparecidos, entre otros que están dormidos o seguimos dormidos, seres amados. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Si es que esto es de ipso facto, esto es en un abrir y cerrar de ojos, esto es en un parpadeo. Llegó el amo, el dueño, el Padre Creador, a través del administrador, que es Jesús. Y el testimonio, ahí está el Paráclito siempre, testigo fiel, con todos, con todo y en todo, porque Él es el defensor del bien vivir, de la bienaventuranza, del orden natural, de lo correcto, lo justo, lo santo ante Dios, lo perfecto. De eso no sabemos seres amados. Y entre nosotros todos somos relativos. De ahí que es inútil compararnos entre unos y otros, y comparar logros entre unos y otros, y comparar tenencias entre unos y otros. Seres amados, malas noticias, todo eso se acaba, todo eso es finito, todo eso termina. Y no solo nos han de quitar todos esos trebejos, y los trebejos que carguemos entre más viejos, y las cosas que se han de venir, sino que nos van a pedir es cuenta en el amor. Los otros son pasatiempos, los otros son entretenimientos, los otros son discernimientos falsos por el patán, porque discierno y miento. Somos conscientes, sabemos de las bondades del amor, pero nos hacemos mentiritas que llaman piadosas. No, mentira es mentira, ese es el patán. Y nos llenamos de culpas,
culpas no tendríamos por qué tener si hay amor. Si a Adán y Eva no les hubieran encontrado desnudos, no hubieran visto la vergüenza, seguirían en el paraíso lo mismo. Para llegar a ello hay que romper la vergüenza de lo propio. ¿Y cómo es? Entre todos, con el amor que es universal. Si se aspira al todos, ahí estamos incluidos. En lo más mínimo, en lo más vital, lo que provee el Padre Celestial. En la redención, la sanación y la salvación en Cristo. Y en la santificación, ahí está el Espíritu Santo presto a pedirle el verdadero discernimiento. En las acciones, en las decisiones y en las transformaciones humanas. Santamente, un cónclave permanente. Estar invocando todas almas juntas al Espíritu Santo para que nos ilumine los sentimientos, los pensamientos, los accionamientos propios entre todos. Nadie tomando por su cuenta y comprometiendo a otros. No, todos, todos, todos. Y sí que es cierto ahora con estas épocas de elecciones en este país y esta época que viene de celebración del amor y la amistad, eso es, ¿cuál día del amor y la amistad? Son todos, como el día de la madre son todos, como el día de Dios son todos. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.